el Pacífico se extiende como una herida abierta en el planeta. 165 millones de kilómetros cuadrados de agua sin piedad. Olas de 15 metros que destrozan acero. Corrientes que arrastran barcos modernos fuera de curso en cuestión de horas. Horizontes que se curvan hacia la nada durante días, semanas, meses. Un marinero español del siglo XVIII podía navegar el Atlántico completo con brújula y astrolabio, y aún así morir de escorbuto antes de avistar tierra en este océano. Un error de cálculo de 3 grados significaba perderse para siempre en un vacío líquido más grande que todos los continentes combinados. Este era el océano que separaba civilizaciones, que convertía exploradores en cadáveres flotantes, que castigaba la arrogancia humana con indiferencia absoluta. Y sin embargo, hace más de 3000 años, alguien lo cruzó. No una vez, cientos de veces. Atravesaron distancias equivalentes a navegar desde España hasta Japón. Colonizaron más de 1000 islas dispersas como polvo de estrellas en la oscuridad. Hawái, casi 1000 kilómetros al norte. Rapa Nui, la isla de Pascua, más de 1000 al este. Nueva Zelanda, 6000 al suroeste. Cada viaje era un salto al vacío. Cada isla descubierta, un milagro estadístico. Llevaban familias completas. Cerdos, perros, gallinas, semillas de taro y ñame. Construían comunidades en volcanes remotos donde ningún ser humano había respirado antes. Establecían rutas comerciales. Intercambiaban obsidiana entre islas separadas por tormentas que hundirían galeones españoles como juguetes de madera. Los polinesios conquistaron 1/3 del planeta sin brújulas, sin mapas de papel ni cartas náuticas. Sus canoas de doble casco, construidas sin un solo clavo de metal, sobrevivían condiciones que partirían en 2 a embarcaciones del siglo XIX. Sus rutas comerciales conectaban culturas separadas por la distancia entre Madrid y Moscú. Todo esto sin GPS, sin la menor idea de que existía un concepto llamado latitud. Hollywood nos vendió la imagen romántica. Navegantes instintivos, guiados por intuición mística, tocando el agua con reverencia, susurrando a las olas. La verdad es infinitamente más impresionante, porque no navegaban por instinto. Navegaban con una ingeniería tan precisa, tan sistemáticamente diseñada, que cuando los primeros europeos finalmente presenciaron sus métodos en el siglo XVIII, simplemente no pudieron creerlo. Catalogaron sus técnicas como superstición. Descartaron su conocimiento como folclore. Tuvieron que pasar 200 años de arqueología, lingüística y reconstrucción experimental para que Occidente finalmente admitiera una verdad incómoda. Los polinesios habían desarrollado el sistema de navegación de largo alcance más sofisticado del mundo preindustrial. ¿Cómo cruzaron 16.000 kilómetros de océano abierto sin perderse? La respuesta no es una técnica. Entrelazadas como cuerdas en un cabo de navegación, cada una compensando las debilidades de las otras. Un sistema tan ingenioso que cuando finalmente lo comprendes, te das cuenta de algo perturbador. No sobrevivieron al océano
a pesar de carecer de tecnología occidental. Lo conquistaron precisamente porque nunca la necesitaron. Imagina que despiertas flotando en medio del Pacífico. No hay tierra. No hay nada excepto agua hasta donde alcanza la vista. Y tu vista alcanza exactamente hasta el horizonte. Kilómetros en todas direcciones, si tienes suerte con la curvatura terrestre. Estás en el centro de un círculo de vacío líquido. El sol golpea como un martillo. La sal quema tu piel. El agua que te rodea contiene suficiente líquido para mantener viva a toda la humanidad durante 1000 años, pero no puedes beber ni una gota sin acelerar tu muerte. 3 días. Eso es lo que te queda antes de que la deshidratación convierta tu cerebro en algo que ya no reconoce la diferencia entre el cielo y el infierno. 5 días si tienes una suerte obscena y tu cuerpo es extraordinariamente resistente, pero probablemente 3. Ahora multiplica ese horror por algo peor. No sabes en qué dirección está la Tierra más cercana. Podrías estar a 50 kilómetros de una isla. Podrías estar a 3000. El Pacífico no ofrece pistas. No hay montañas en el horizonte. No hay columnas de humo. No hay pájaros terrestres sobrevolando a menos que estés criminalmente cerca de tierra, tan cerca que ya deberías verla. Las corrientes te arrastran a 5 kilómetros por hora en direcciones que cambian según profundidades que no puedes medir. Una tormenta puede empujarte 200 kilómetros fuera de curso mientras duermes, si es que logras dormir sin ahogarte. Los marineros españoles del siglo XVI, con sus brújulas y astrolabios y cartas náuticas, morían regularmente en este océano. Magallanes perdió de cada 5 hombres cruzándolo con la mejor tecnología naval de Europa. Y él tenía mapas, tenía instrumentos, tenía la certeza matemática de que China existía al otro lado. Los polinesios no tenían nada de eso. 0 brújulas, 0 instrumentos de metal, 0 concepto de latitud o longitud, porque esas palabras ni siquiera existían en sus idiomas. Y sin embargo, atravesaron este océano no una vez por suerte desesperada, sino cientos de veces, metódicamente, cargando familias. Colonizaron un área más grande que Rusia. Hawái está a 3.800 kilómetros de las Marquesas. Rapa Nui, la isla de Pascua, está a 1.200 kilómetros de la isla habitada más cercana. Nueva Zelanda está a 6.000 kilómetros de Tahití. Para poner eso en perspectiva, Madrid está a 3.000 kilómetros de Moscú. Los polinesios estaban cruzando distancias equivalentes 2 veces seguidas, en canoas, sin perderse, sin morir de sed masivamente, sin desaparecer en el vacío como les pasó a incontables expediciones europeas que los siguieron un milenio después. ¿Cómo es posible? Esa pregunta ha atormentado a arqueólogos, navegantes y antropólogos durante casi 3 siglos. Porque cuando los europeos finalmente llegaron a Polinesia en el siglo XVIII, encontraron algo que no tenía sentido: culturas prósperas en islas separadas por océanos, idiomas relacionados hablados en lugares a 5.000 kilómetros de distancia, variedades de ñame de Papúa Nueva Guinea creciendo en Hawái, obsidiana de la isla de Pascua encontrada en tumbas de las Marquesas, diseños de tatuaje prácticamente idénticos en Nueva Zelanda y Tahití. Toda la evidencia gritaba que estas personas no solo habían cruzado el Pacífico una vez por accidente, sino que mantenían contacto regular. Rutas comerciales, intercambios culturales, migraciones planificadas. Y lo habían estado haciendo durante más de 2000 años, antes de que un europeo siquiera supiera que este océano existía. La respuesta europea fue predecible: negación.
académicos serios propusieron que los polinesios habían llegado por accidente. Tormentas que empujaron canoas de pesca fuera de curso, náufragos afortunados, deriva continental. Cualquier explicación excepto la obvia, que estos navegantes sabían exactamente lo que hacían. Thor Heyerdahl, en 1947, navegó su balsa Kon-Tiki desde Perú hasta Polinesia y declaró que esto probaba que los polinesios vinieron de Sudamérica. Su lógica era insultantemente simple. Él, un europeo sin entrenamiento polinesio, pudo flotar hacia el oeste con las corrientes. Por lo tanto, los polinesios debieron hacer lo mismo. El problema es que la evidencia genética, lingüística y arqueológica demuestra inequívocamente que los polinesios vinieron del oeste, de Asia, navegando contra las corrientes dominantes. Heyerdahl probó accidentalmente lo contrario de su tesis, que cruzar el Pacífico con las corrientes es relativamente fácil. Los polinesios lo cruzaron en contra de ellas y regresaban. Considera lo que eso significa. Una expedición polinesia zarpando de Samoa hacia Hawái tenía que recorrer 3.500 kilómetros hacia el norte atravesando el Ecuador. Eso son aproximadamente 40 días de navegación continua si todo sale perfecto. 40 días sin ver tierra. 40 días llevando suficiente agua dulce para 20 o 30 personas más animales. 40 días manteniendo el rumbo sin desviarse más de unos pocos grados, o terminarías 1.000 kilómetros al este o al oeste de tu objetivo, perdido en un océano donde la isla más cercana podría estar a 2.000 kilómetros en cualquier dirección. Y aquí está la parte que rompe cerebros. Hawái es un archipiélago diminuto. 8 islas principales con un ancho total de 300 kilómetros, en un océano de 165 millones de kilómetros cuadrados. Encontrar Hawái desde Samoa sin instrumentos es como lanzar un dardo a una diana de 1 metro de diámetro desde 2 kilómetros de distancia, con los ojos vendados. Mientras alguien mueve la diana aleatoriamente. Y sin embargo, lo hicieron. Las excavaciones arqueológicas en Hawái muestran evidencia de asentamiento polinesio alrededor del año 1200. Los análisis de ADN de ratas del Pacífico, esos polizones inevitables de las canoas, confirman las fechas. Los estudios lingüísticos muestran que el hawaiano evolucionó del tahitiano aproximadamente en ese período. Todo converge. Los polinesios no llegaron a Hawái por accidente. Planificaron el viaje. Empacaron provisiones para meses. Llevaron plantas cultivadas, animales domésticos, herramientas. Llegaron, establecieron comunidades permanentes y luego algunos regresaron a contar a otros cómo llegar. Porque encontramos evidencia de múltiples olas migratorias. No fue un evento único. Fue un sistema. La pregunta candente no es si lo hicieron. La evidencia es abrumadora. La pregunta es cómo. ¿Cómo mantenías el rumbo sin brújula? ¿Cómo sabías que estabas yendo en la dirección correcta cuando cada horizonte se ve idéntico? ¿Cómo calculabas tu velocidad? ¿Cómo compensabas la deriva de las corrientes que podían empujarte 50 kilómetros al día en direcciones que no podías medir? ¿Cómo encontrabas una isla de 300 kilómetros de ancho en un océano de millones de kilómetros cuadrados? Y más importante, ¿cómo hacías todo eso lo suficientemente bien como para que suficientes expediciones sobrevivieran para establecer poblaciones viables? Porque aquí está el detalle matemático brutal. Si tu tasa de éxito fuera del 50%, la mitad de tus expediciones desaparecerían para siempre. Si fuera del 30%,
perdería 7 de cada 10 canoas. Los polinesios colonizaron exitosamente más de 1000 islas. Eso requiere una tasa de éxito que haría envidiar a la NASA. Durante siglos, Occidente no tuvo respuesta. Los pocos navegantes polinesios que todavía conocían las técnicas antiguas fueron ignorados porque sus métodos sonaban a magia. Leer olas, seguir estrellas, escuchar pájaros. Los colonizadores europeos catalogaron esto como superstición primitiva. Descartaron el conocimiento de navegación polinesia como folclore pintoresco. Prohibieron la navegación tradicional en muchas islas, forzando la adopción de métodos europeos. Para principios del siglo XX, el arte estaba al borde de la extinción. Quedaban quizás una docena de maestros navegantes en todo el Pacífico que todavía conocían las técnicas completas. La evidencia física se estaba erosionando. Las canoas se pudrían, las cartas de navegación se descomponían, los ancianos morían sin transmitir completamente su conocimiento. Y entonces algo extraordinario sucedió. En 1973, la Sociedad Polinesia de Navegación decidió reconstruir una canoa tradicional de doble casco y navegar de Hawái a Tahití usando solo técnicas antiguas. Nada de GPS, nada de brújulas, nada de instrumentos modernos. Solo el conocimiento que un navegante polinesio del siglo XIII habría tenido. Construyeron el Hokulea, un nombre que significa Estrella de la Alegría. Reclutaron a Maupiailuk, uno de los últimos maestros navegantes de Micronesia, para enseñar las técnicas. Y en 1976 zarparon hacia el sur, 1000 kilómetros de océano abierto. El mundo académico observaba con escepticismo. Muchos predijeron fracaso. Algunos predijeron desastre. 30 días después, el Hokulea llegó a Tahití con una precisión que asombró a los observadores. Estaban a menos de 50 kilómetros de su objetivo, después de navegar 1000, sin instrumentos, sin mapas, solo técnicas que supuestamente eran superstición primitiva. Ese viaje destrozó 150 años de subestimación académica, porque el Hokulea no tuvo suerte. Ha completado más de 30 viajes desde entonces, cruzando todo el Pacífico, y su tasa de éxito es del 100%. Cada técnica que Maupiailuk enseñó fue validada. Las cartas de olas funcionan. La navegación estelar funciona. La lectura de corrientes funciona. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Ninguna de estas técnicas funciona sola. Son inútiles aisladamente. Una carta de olas te dice dónde estás solo si ya conoces los patrones locales. Las estrellas te guían solo cuando son visibles, y el Pacífico ecuatorial tiene nubes el 40% del tiempo. Las aves migratorias son útiles solo si sabes qué especies van a qué islas. El sistema polinesio no era una técnica, era una red entrelazada de 7 estrategias diferentes, cada una compensando las debilidades de las otras. Un sistema tan ingeniosamente integrado que cuando finalmente lo comprendes, te das cuenta de algo humillante. No dominaron el océano a pesar de carecer de instrumentos occidentales. Lo dominaron porque desarrollaron algo infinitamente más sofisticado. Hollywood tiene una imagen romántica de los navegantes polinesios. Los ves en películas animadas, tocando el agua con reverencia mística, susurrando a las olas, sintiendo el océano en sus almas. Un anciano sabio con tatuajes tribales cierra los ojos, respira profundo y de alguna manera sabe exactamente hacia dónde ir. Es navegación instintiva, conexión espiritual con el mar, una cultura en armonía con la naturaleza, de formas que nosotros
Pobres occidentales tecnológicos, nunca comprenderemos. Es una narrativa hermosa, es poética, es profundamente respetuosa y es completamente falsa. No porque los polinesios no tuvieran conexión espiritual con el océano, la tenían, sino porque esa imagen pinta su logro como magia, cuando en realidad era ingeniería. Reduce su hazaña intelectual más impresionante a intuición mística, robándoles el crédito que merecen por crear uno de los sistemas de navegación más sofisticados jamás desarrollados por humanos. La versión romántica tiene un problema matemático brutal. Si los polinesios navegaban por instinto, por corazonadas espirituales, entonces su tasa de éxito debería ser catastrófica. El Pacífico no perdona errores. Una desviación de 3 grados en un viaje de 1000 kilómetros te deja 200 kilómetros fuera de curso. Miss tu isla objetivo por 200 kilómetros y estás muerto. No hay segunda oportunidad. No hay tierra de reserva cerca. Simplemente desapareces en un vacío líquido donde nadie encontrará tu cadáver. Si la navegación polinesia fuera realmente instintiva, improvisada, basada en sentimientos, entonces, estadísticamente, deberíamos encontrar evidencia de fracasos masivos, naufragios dispersos aleatoriamente, poblaciones isleñas pequeñas y aisladas porque pocas expediciones llegaban, cuellos de botella genéticos severos porque solo los increíblemente afortunados sobrevivían. Pero no encontramos nada de eso. Encontramos exactamente lo contrario. Las excavaciones arqueológicas en islas remotas cuentan una historia diferente. En Rapa Nui, la isla de Pascua, los análisis de polen y sedimentos muestran que los primeros colonizadores llegaron alrededor del año 1200, llevando 23 especies de plantas cultivadas del sudeste asiático. No llegaron náufragos hambrientos, comiendo cualquier cosa que encontraran. Llegaron agricultores planificados con semillas cuidadosamente empacadas para criar bananas, taro, ñame, caña de azúcar, calabazas. Trajeron gallinas, trajeron ratas del Pacífico que se convirtieron accidentalmente en marcadores arqueológicos perfectos, porque su ADN se puede rastrear hasta poblaciones específicas en las Marquesas. Esto no es suerte. Esto es logística calculada. Sabían que iban a encontrar tierra. Sabían aproximadamente cuánto tardarían. Empacaron para una expedición de colonización, no para un viaje de pesca que salió mal. En Hawái, las fechas de radiocarbono de los sitios más antiguos se agrupan apretadamente alrededor del año 1250. Pero aquí está el detalle revelador. Los análisis de ADN de plantas y animales muestran múltiples introducciones del mismo stock genético a lo largo de un período de 50 años. No una oleada, varias. Los primeros colonizadores regresaron o enviaron mensajes de vuelta porque pronto llegaron más expediciones, con más suministros, más personas, más variedades de las mismas plantas. Establecieron una ruta, la convirtieron en algo repetible. Para cuando los europeos finalmente llegaron a Hawái, en 1778, encontraron una población de probablemente 300.000 personas con jerarquías políticas complejas, sistemas de acuicultura sofisticados y tradiciones orales que específicamente describían de dónde vinieron sus ancestros. No tenían amnesia cultural, recordaban las rutas. La evidencia de comercio de larga distancia es aún más demoledora para la narrativa de suerte. La obsidiana, vidrio volcánico usado para herramientas cortantes, tiene composiciones químicas únicas según su volcán de origen. Es como una huella digital geológica. Los arqueólogos han encontrado obsidiana de la isla de Pascua en sitios de las Marquesas
a 1000 kilómetros de distancia. Han encontrado basalto de Samoa en Tuamotus. Han encontrado conchas específicas de moluscos de aguas profundas de Fiji, en Nueva Zelanda, a 2000 kilómetros. Estos artefactos están fechados entre los años 1000 y 1500. Eso significa que durante 500 años los polinesios mantuvieron rutas comerciales activas a través de distancias que harían temblar a un capitán medieval europeo. No puedes comerciar obsidiana regularmente a través de 1000 kilómetros de océano por instinto. Necesitas saber exactamente cómo llegar allí y volver. Los estudios lingüísticos añaden otra capa de evidencia. El idioma polinesio evolucionó del protoaustronesio alrededor del año 1500 a.C. en Taiwán. Para el año 500 a.C., hablantes protopolinesios estaban establecidos en Tonga y Samoa. Para el año 1000 después de Cristo, sus descendientes habían llegado a Hawái, Rapa Nui y Nueva Zelanda, las puntas del triángulo polinesio. La lingüística puede rastrear estas migraciones porque los idiomas polinesios comparten miles de cognados, palabras con raíces comunes. El hawaiano, tahitiano, maorí y Rapa Nui son mutuamente inteligibles con entrenamiento moderado. Esto significa que las poblaciones mantuvieron contacto suficiente después de separarse para que sus idiomas no divergieran completamente. Los idiomas que se separan sin contacto se vuelven irreconocibles en 500 años. El hecho de que puedas reconocer la misma palabra para canoa desde Hawái hasta Nueva Zelanda indica contacto continuado o separación relativamente reciente. Ambas opciones requieren navegación exitosa repetida. Pero aquí está el giro que Hollywood nunca muestra. Los propios polinesios nunca afirmaron que navegaban por instinto. Cuando los primeros exploradores europeos que realmente escucharon, como el capitán James Cook en el siglo XVIII, preguntaron cómo navegaban, los polinesios describieron sistemas. Métodos explícitos. Cook registró en sus diarios conversaciones con navegantes tahitianos que nombraron islas específicas, describieron rutas y explicaron técnicas de navegación estelar. Un navegante llamado Tupaya dibujó para Cook un mapa que mostraba 70 islas con sus posiciones relativas y distancias. No dijo que las sintió, las conocía. Había estado en muchas. Otras las conocía por mapas memorizados transmitidos de maestros navegantes. Los europeos simplemente descartaron esta información porque no podían creer que un sistema sin instrumentos de metal pudiera funcionar. La resistencia europea a aceptar la sofisticación polinesia dice más sobre prejuicios coloniales que sobre realidad. Durante el siglo XIX, académicos prominentes propusieron seriamente que los polinesios llegaron a las islas por deriva continental, que sus islas alguna vez fueron parte de un continente perdido que se hundió. Otros sugirieron que tormentas los empujaron accidentalmente y simplemente tuvieron mucha suerte de no morir todos. Thor Heyerdahl propuso en 1947 que vinieron de Sudamérica flotando pasivamente con corrientes. Todas estas teorías tenían un tema común. Negaban que los polinesios pudieran planificar y ejecutar navegación de precisión. Tuvieron que esperar hasta que la genética molecular en los años 90 demostrara inequívocamente ascendencia asiática, hasta que los experimentos de navegación recreada como el Hokulea probaran que las técnicas funcionan, hasta que el análisis computacional de corrientes confirmara que llegar desde Asia requiere navegar activamente contra los vientos dominantes. Cada pieza de evidencia moderna
ha validado lo que los propios polinesios siempre dijeron. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La arqueología experimental cerró el caso. En 1976, el Hokulea navegó de Hawái a Tahití usando solo técnicas tradicionales. 0 GPS, 0 brújula, 0 instrumentos modernos. Mau Piailug, el maestro navegante de Satahual que guió el viaje, no tocó el agua místicamente. Usó un sistema memorizado de 320 estrellas, corrientes oceánicas conocidas, patrones de olas, vuelos de aves, colores de nubes y media docena de otras técnicas integradas. Cuando le preguntaron cómo sabía dónde estaba, no habló de conexión espiritual. Habló de cálculos, de verificar constantemente múltiples señales contra su conocimiento memorizado, de hacer correcciones de curso basadas en datos observables. Era navegación, no magia, y funcionó con una precisión que hizo que los escépticos académicos guardaran silencio. El Hokulea llegó a Tahití después de 1000 kilómetros dentro de 50 kilómetros de su objetivo. Sin instrumentos, eso es precisión del 1,25%. Los navegantes europeos del siglo XVI, con brújulas y astrolabios, rara vez lo hacían mejor. Desde entonces, navegantes polinesios han completado decenas de viajes de recreación a través del Pacífico, cada uno exitoso, cada uno validando técnicas específicas que los académicos alguna vez descartaron como folclore. Las cartas de varillas que codificaban patrones de olas en estructuras tridimensionales de palos y conchas. Los sistemas de casas estelares que dividían el horizonte en 32 sectores de navegación. Las escuelas de navegación, donde los estudiantes pasaban años memorizando cientos de estrellas, corrientes, rutas de aves y técnicas de observación del océano. Todo real, todo funcional, todo ingeniosamente diseñado para compensar colectivamente la falta de instrumentos mecánicos. Los polinesios no conquistaron el Pacífico, a pesar de carecer de brújulas. Lo conquistaron porque desarrollaron algo más sofisticado que una brújula. Desarrollaron un sistema integrado donde múltiples fuentes de información se verificaban mutuamente, donde cada técnica compensaba las debilidades de las otras, donde la redundancia estaba incorporada porque la vida dependía de no depender de una sola señal que podría fallar. Entonces, ¿cómo funcionaba realmente este sistema? Porque aquí está donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Las técnicas individuales son impresionantes, pero la forma en que las tejieron juntas en un sistema integrado es lo que convierte la navegación polinesia de impresionante a posiblemente el logro intelectual preindustrial más subestimado de la humanidad. Cada técnica tiene limitaciones. Las estrellas desaparecen con las nubes. Las olas cambian con las tormentas. Las aves migratorias solo vuelan en ciertas estaciones. Ninguna técnica sola te lleva a través de 1000 kilómetros de océano. Pero 7 técnicas entrelazadas, cada una cubriendo las debilidades de las otras, cada una verificando las lecturas de las demás, pueden llevarte desde Samoa hasta Hawái sin perderte. Y eso es exactamente lo que hicieron. Imagina que te entrego un puñado de palitos de coco y algunas conchas, y te digo que eso es un mapa. No te reirías si fueras un navegante de las Islas Marshall, porque en tus manos tendrías un matang, una de las herramientas de navegación más ingeniosas jamás creadas. Parecen arte abstracto. Varillas de madera curvadas, atadas con fibra de coco, formando patrones geométricos irregulares, con conchas cosidas en intersecciones específicas. Los primeros europeos que los vieron, en el siglo XIX,
asumieron que eran objetos ceremoniales, tal vez juguetes. Estaban mirando directamente a un dispositivo de navegación tridimensional que codificaba información sobre corrientes oceánicas, patrones de refracción de olas, zonas de interferencia de marejadas y posiciones relativas de islas en un formato que podía memorizarse táctilmente. Un navegante ciego podría leer un matán con los dedos y saber exactamente cómo se comportarían las olas alrededor de un archipiélago a 200 kilómetros de distancia. Así es como funcionaban. El océano no es plano. Cada isla crea firmas distintivas en el patrón de olas que se propagan cientos de kilómetros. Cuando las olas del océano abierto golpean una isla, parte de la energía rebota, creando olas reflejadas. Otra parte se difracta alrededor de la isla, curvándose y creando patrones de interferencia donde las olas reflejadas y directas se encuentran. Estas zonas de interferencia crean crestas y valles predecibles. Si sabes leer estos patrones, una isla es visible en la textura del océano mucho antes de que aparezca en el horizonte. Los navegantes marshaleses memorizaban estos patrones de olas específicos para cada archipiélago en su región. Las varillas curvas en un matang representaban las olas refractadas. Las varillas rectas representaban las corrientes dominantes. Las conchas marcaban las posiciones de las islas. No era un mapa que llevas contigo en la canoa, era un dispositivo de entrenamiento que memorizabas antes de zarpar. Los estudios oceanográficos modernos han validado que estos patrones son reales y detectables. En 2007, investigadores del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos usaron boyas con sensores para mapear patrones de olas alrededor de los atolones de las Islas Marshall. Los datos confirmaron lo que los navegantes tradicionales habían estado describiendo durante siglos. Cada isla crea una firma de olas única que puede detectarse hasta 100 kilómetros de distancia en condiciones ideales. Las zonas de interferencia, donde las olas rebotadas se encuentran con las olas directas, crean cambios en la altura, período y dirección de las olas que un observador entrenado puede sentir en el movimiento de la canoa. Los navegantes marshaleses desarrollaron una sensibilidad tan refinada que podían distinguir entre tipos diferentes de patrones de olas reflejadas, cada uno indicando la posición relativa de tierra. No era magia, era oceanografía práctica desarrollada a través de 1000 años de observación empírica. Pero aquí está el truco brillante que convierte esto de interesante a revolucionario. Los matang no solo mostraban patrones individuales de islas, mostraban cómo los patrones interactuaban cuando múltiples islas estaban cerca. En un archipiélago como las Marshalls, con docenas de atolones, los patrones de olas se superponen, creando geometrías de interferencia increíblemente complejas. Un matang sofisticado podría codificar 8 o 10 islas simultáneamente, con todas sus zonas de interferencia. Era un mapa tridimensional de hidrodinámica que requería años de entrenamiento para leer correctamente. Los estudiantes de navegación pasaban meses memorizando matang específicos, luego años en el océano, aprendiendo a correlacionar lo que sentían en la canoa con lo que habían memorizado. La educación completa de un navegante maestro tomaba típicamente 20 años. No porque fueran lentos aprendiendo, porque el sistema era tan rico en información que dominar todas sus sutilezas requería décadas de experiencia práctica. Las cartas de varillas existían en múltiples niveles de complejidad. Los matang básicos eran herramientas de enseñanza que mostraban conceptos generales
de refracción de olas. Los Meddo mostraban patrones específicos alrededor de archipiélagos particulares. Los Rebelib eran cartas maestras que mostraban todas las islas en una región con sus relaciones de olas completas. Un Rebelib podría tardar meses en construirse y contenía el conocimiento acumulado de generaciones de navegantes. Estos no se llevaban al mar, se guardaban celosamente y se estudiaban repetidamente hasta que cada detalle estaba memorizado. Cuando un navegante finalmente zarpaba, llevaba el mapa en su cabeza, no en sus manos. La canoa misma se convertía en el instrumento de medición. Cada movimiento del casco, cada patrón en el agua contra la proa, cada cambio sutil en el balanceo, era datos procesándose a través del modelo mental memorizado. Los navegantes de otras regiones polinesias desarrollaron variaciones de este sistema. En las Carolinas, los navegantes memorizaban algo llamado Pukov, mapas mentales tridimensionales de corrientes y olas que funcionaban según los mismos principios que los Matang, pero nunca se construían físicamente. El conocimiento se transmitía oralmente con mnemotécnicos elaborados. En Tahití y Hawái, los navegantes usaban principalmente técnicas estelares, pero aún observaban patrones de olas como verificación secundaria. La lectura de olas era universal a través de Polinesia, porque era universalmente útil, pero los marshaleses la elevaron a una ciencia formal con dispositivos de entrenamiento físicos, porque su entorno específico lo demandaba. Docenas de atolones bajos, apenas visibles en el horizonte, donde leer las olas no era opcional, sino crítico para la supervivencia. Aquí está el detalle que hace que tu cerebro gire. Estas técnicas requerían mantener la posición. No puedes leer patrones de olas sutiles si estás siendo arrastrado por corrientes que cambian constantemente. Los navegantes polinesios desarrollaron métodos para mantener deriva mínima, usando velas ajustables y quillas de deriva. Las canoas de doble casco proporcionaban estabilidad increíble comparadas con cascos simples. Podían mantener la canoa casi inmóvil en el agua, anulando la deriva del viento, para sentir puramente el patrón de olas subyacente. Luego ajustaban el rumbo basándose en esa lectura. Era navegación iterativa: leer, ajustar, leer, ajustar. Cada pocas horas un navegante experimentado reevaluaría su posición basándose en olas, estrellas, corrientes, aves, nubes, cualquier señal disponible. El Matang memorizado proporcionaba la línea de base contra la cual comparar lo que observaban. Las réplicas experimentales modernas han confirmado que navegantes entrenados pueden detectar islas mediante patrones de olas. En 1999, el navegante carolinio Maupiailug, el mismo que guió el Hokulea, demostró lectura de olas para investigadores oceánicos a 80 kilómetros de tierra, con la isla completamente invisible bajo el horizonte. Identificó correctamente la dirección de la isla, sintiendo patrones de interferencia de olas. Los sensores electrónicos confirmaron que los patrones que describía eran medibles. Los investigadores calcularon que en condiciones ideales, un navegante maestro podría detectar una isla grande a 100 o 120 kilómetros de distancia usando solo olas. Eso significa que el radio de detección efectivo alrededor de cada isla se expandía de 5 kilómetros, lo que puedes ver con ojos, a 100 kilómetros, lo que puedes sentir con el océano. Pero aquí está la limitación brutal que ningún Matang podía superar. Solo funcionaban en aguas conocidas. Un navegante podía memorizar los patrones de olas alrededor de las Islas Marshall, hasta conocer cada arrecife y atolón
por su firma de olas. Pero zarpa hacia el noreste en aguas desconocidas, buscando nuevas tierras, y tu Matang, memorizado, se vuelve inútil. No conoces los patrones porque nunca has estado allí. Las olas te dicen algo, pero no sabes qué. Puedes sentir que hay tierra en algún lugar creando interferencias, pero no sabes si es una roca solitaria o un continente, si está a 50 kilómetros o a 200, si vale la pena investigar o te arrastrará contra arrecifes mortales. Los Matang eran brillantes para navegación regional entre islas conocidas. Eran inútiles para exploración de aguas verdaderamente desconocidas. Y sin embargo, los polinesios exploraron. Encontraron Hawái, encontraron Rapa Nui, encontraron Nueva Zelanda, islas que nadie en su cultura había visto jamás, en océanos donde ningún patrón de olas estaba mapeado, en regiones donde ningún maestro había navegado antes. No podían memorizar Matang para aguas que no conocían. No podían leer firmas de olas de islas cuyos patrones nunca habían sido observados. Las cartas de varillas, por ingeniosas que fueran, solo resolvían la mitad del problema. Te ayudaban a navegar entre islas conocidas con precisión extraordinaria, pero cruzar 3.000 kilómetros de océano completamente desconocido hacia una isla cuya existencia era teórica requería algo más. Requería una forma de mantener rumbo constante durante semanas, sin puntos de referencia terrestres, sin patrones de olas memorizados, sin nada excepto el vacío líquido en todas direcciones. Ahí es donde las estrellas se convertían no solo en útiles, sino en absolutamente críticas, porque el océano cambia, las olas cambian, las corrientes cambian, las nubes ocultan el horizonte. Pero las estrellas, en una época sin contaminación lumínica, en una latitud ecuatorial con cielos despejados frecuentes, las estrellas eran la única constante confiable. Si podías convertir el cielo nocturno en un mapa de navegación, si podías memorizar el movimiento de cientos de estrellas con suficiente precisión para usarlas como brújula direccional y cronómetro temporal simultáneamente, entonces podrías mantener rumbo a través de aguas desconocidas. Los Matang te llevaban entre islas conocidas con precisión elegante, pero las estrellas te llevaban a lo desconocido. Y los polinesios convirtieron la navegación estelar en un arte tan refinado que cuando los astrónomos europeos finalmente estudiaron sus métodos 3 siglos después, descubrieron que los navegantes polinesios habían mapeado el cielo con una precisión que rivalizaba con los observatorios medievales, sin telescopios, sin instrumentos, solo ojos, memoria y generaciones de conocimiento acumulado, transmitido de maestro a estudiante en las cubiertas de canoas bajo cielos repletos de estrellas. Ahora imagina que estás en medio del Pacífico. Es medianoche, no hay luna, no hay luces artificiales por 1.000 kilómetros en cualquier dirección, no hay contaminación lumínica, ninguna. Miras hacia arriba y el cielo explota. No ves cientos de estrellas, ves decenas de miles. La Vía Láctea no es una franja tenue, es un río brillante de luz que divide el cielo en 2 hemisferios. Estrellas tan densas que parecen tocarse. Constelaciones tan vívidas que puedes entender por qué cada cultura antigua les dio nombres y mitologías. Este era el cielo nocturno que los navegantes polinesios veían cada noche despejada, y ellos lo convirtieron en el sistema GPS más sofisticado del mundo preindustrial. No miraban las estrellas románticamente, las leían como un piloto moderno lee instrumentos de cabina. Cada estrella era un dato, cada constelación era un marcador direccional, cada trayectoria estelar a través del cielo
era una ruta navegable. El sistema se llamaba Navegación por Casas Estelares, y su complejidad haría llorar a un estudiante de astronomía moderno. Los navegantes polinesios dividían el horizonte en 32 segmentos, como rebanadas de una naranja. Cada segmento era una casa estelar. Luego, memorizaban qué estrellas salían y se ponían en cada casa a lo largo del año. No solo las brillantes, todas. Un navegante maestro conocía típicamente entre 250 y 320 estrellas individuales, por nombre, posición, trayectoria y comportamiento estacional. Podían decirte que Antares sale en la casa 7 durante la estación seca, pero se desplaza a la casa 8 durante la estación húmeda, que Aldebarán cruza el cénit exactamente sobre Tahití en cierta época del año, que la Cruz del Sur apunta hacia el Polo Sur, pero debes compensar por rotación y latitud. Memorizaban esto sin escribirlo, sin cartas estelares de papel, sin astrolabios, todo almacenado en memoria humana, transmitida oralmente a través de generaciones. Así es como navegaban con esto. Supón que quieres viajar de Tahití a Hawái. Eso es norte-noroeste, aproximadamente 320 grados, en una brújula moderna. Un navegante polinesio no pensaba en grados, pensaba en casas estelares. Sabía que Hokulea, Arcturus en nomenclatura occidental, sale directamente sobre Hawái, visto desde Tahití. Entonces tu ruta era simple. Navega hacia el punto en el horizonte donde Hokulea sale cada noche. Cuando Hokulea está directamente sobre ti al anochecer, estás en la latitud de Hawái, busca tierra. Pero Hokulea solo es visible parte de la noche y parte del año. Entonces memorizabas una secuencia de estrellas guía. Cuando Hokulea se pone, cambias a Vega. Cuando Vega se pone, cambias a Deneb. Cuando Deneb se pone, esperas el amanecer y usas el sol. Al anochecer siguiente, repites la secuencia. Toda la noche, cada noche, durante 40 días, mantienes tu proa apuntando hacia una sucesión memorizada de estrellas. La precisión era asombrosa. Los estudios modernos de navegantes tradicionales, que todavía practican estas técnicas, muestran que pueden mantener rumbo dentro de 3 a 5 grados de error durante viajes de múltiples semanas. Para contexto, 5 grados de desviación en 1000 kilómetros te deja aproximadamente 350 kilómetros fuera de curso. Eso suena mal hasta que recuerdas que Hawái tiene 300 kilómetros de ancho y los navegantes tenían métodos para detectar islas a 100 kilómetros mediante aves y nubes. El margen de error estaba dentro del rango de detección. Más importante, los navegantes verificaban constantemente su posición usando múltiples estrellas simultáneamente. No seguían una sola estrella y esperaban lo mejor. Triangulaban usando 3 o estrellas en diferentes partes del cielo, verificando que todas concordaran con su rumbo calculado. Si una parecía incorrecta, sabías que habías derivado y ajustabas. Era navegación redundante incorporada directamente en el sistema. La evidencia arqueológica confirma que este conocimiento astronómico era sistemático, no casual. En Tonga, excavaciones han encontrado piedras de navegación, marcadores de piedra deliberadamente colocados con alineaciones hacia puntos específicos del horizonte donde estrellas clave salen durante estaciones críticas de navegación. En Rapa Nui, el complejo ceremonial de Ahuakibi tiene 7 moai que miran exactamente hacia el oeste, alineados con el equinoccio. Los investigadores inicialmente pensaron que era coincidencia, hasta que encontraron docenas de sitios similares a través de Polinesia con alineaciones astronómicas precisas.
Estos no eran templos místicos, eran herramientas educativas, lugares donde maestros navegantes enseñaban a estudiantes exactamente dónde buscar estrellas específicas en fechas específicas. Los Moai de Rapa Nui marcaban el oeste verdadero, el punto de referencia cardinal desde el cual todas las otras direcciones se medían. Era educación astronómica práctica, construida en piedra. Compara esto con la navegación europea contemporánea del siglo XIII, cuando los polinesios ya llevaban siglos cruzando el Pacífico. Los marineros europeos usaban navegación de estima, calcular posición basándose en velocidad, tiempo y dirección desde el último punto conocido. Funcionaba en el Mediterráneo, donde nunca estabas más de 2 días de tierra. Era desastroso en océanos abiertos. Los errores se acumulaban. Sin forma de medir longitud, que requería cronómetros precisos no inventados hasta el siglo XVIII, los barcos europeos se perdían constantemente. Cristóbal Colón, en 1492, tenía brújula magnética, astrolabio y cartas náuticas, y aún así calculó mal la circunferencia de la Tierra por miles de kilómetros. Los polinesios en el año 1200 no tenían ningún instrumento, y sus cálculos de distancias entre islas coinciden con mediciones modernas, con precisiones inquietantes. Pero aquí está el problema con depender de estrellas. Desaparecen. No metafóricamente, literalmente. Las nubes las cubren. El Pacífico ecuatorial tiene cobertura de nubes del 30 al 50% en cualquier noche dada. Tormentas duran días. Durante la temporada de tifones, puedes pasar una semana sin ver una sola estrella. ¿Qué haces cuando tu GPS celestial se apaga? No puedes detenerte y esperar. Las corrientes te arrastran 50 kilómetros al día. Si pierdes 3 días de navegación estelar, podrías estar 150 kilómetros fuera de curso antes de que las nubes se despejen. A esa distancia, podrías pasar completamente junto a tu isla, objetivo sin verla. Los navegantes europeos con brújulas magnéticas al menos podían mantener rumbo durante las nubes. Las brújulas funcionan bajo cualquier clima, las estrellas no. Entonces los polinesios desarrollaron navegación solar de respaldo. Durante el día usaban el sol como direccional primario, pero el sol se mueve constantemente a través del cielo. Su posición cambia cada hora. Su trayectoria cambia con las estaciones. En el Ecuador, cruza directamente sobre ti 2 veces al año. En latitudes más altas, nunca cruza el cénit. Los navegantes memorizaban las trayectorias solares para diferentes latitudes y diferentes épocas del año. Sabían que en cierta fecha, si el sol estaba a 30 grados sobre el horizonte al mediodía, estaban aproximadamente a la latitud de Samoa. Si estaba a 45 grados, estaban más al sur. Era trigonometría mental constante sin instrumentos de medición angular. Estimaban ángulos usando el ancho de sus manos extendidas, usando la distancia entre dedos, usando proporciones corporales memorizadas. Un puño cerrado en brazo extendido es aproximadamente 10 grados. Puños es 40 grados. Era geometría incorporada en gestos físicos. Incluso con respaldo solar, seguías ciego la mitad del tiempo. Las noches nubladas y los días tormentosos eliminaban tanto estrellas como sol. Ahí es cuando los navegantes cambiaban a lectura de corrientes y olas, usando los matang memorizados. Pero en aguas desconocidas lejos de cualquier isla, los patrones de olas se vuelven genéricos. Las corrientes te dicen que estás derivando, pero no en qué dirección relativa a tu objetivo, porque no conoces las corrientes locales. Puedes sentir que el océano te empuja,
pero sin referencias celestiales, no sabes si te empuja hacia tu destino o alejándote de él. Los navegantes más hábiles podían estimar deriva por la velocidad relativa del agua pasando el casco, pero era aproximado. 3 días de navegación ciega podrían acumular errores significativos. Y aquí está la verdad brutal. Durante exploraciones hacia islas completamente desconocidas, perder navegación estelar durante días prolongados probablemente significaba muerte. No todas las expediciones regresaban. Las historias orales polinesias mencionan canoas perdidas, navegantes que zarparon y nunca volvieron. El sistema estelar era brillante, pero tenía un punto único de falla. Dependía de cielos visibles. Una semana de tormenta continua en la parte equivocada del viaje, e incluso el mejor navegante quedaba adivinando. Las probabilidades seguían a tu favor si conocías bien tu ruta, si habías navegado esas aguas antes y conocías las corrientes típicas y patrones climáticos. Pero en verdadera exploración hacia lo desconocido, la navegación estelar sola era insuficiente. Los polinesios lo sabían. Por eso no dependían solo de estrellas. Por eso desarrollaron capas adicionales de redundancia, técnicas que funcionaban cuando las estrellas fallaban, señales que permanecían legibles bajo nubes durante tormentas, en condiciones donde cualquier sistema único colapsaría. Porque el océano es implacable, y la supervivencia requería no solo un método brillante, sino 5 métodos brillantes funcionando simultáneamente. Las estrellas te daban dirección cuando eran visibles, pero cuando se ocultaban, necesitabas leer lo que el océano mismo te mostraba. Y resulta que el océano está repleto de señales si sabes dónde mirar. Señales vivientes, señales que vuelan, que brillan, que cambian de color. Señales que ningún marinero europeo del siglo XVI habría notado jamás, porque nunca aprendieron a ver el océano como algo más que agua vacía. Es el amanecer en medio del Pacífico. Llevas 30 días en el mar. Las estrellas te han guiado bien, pero una tormenta de 3 días te sacó de curso y no estás completamente seguro de tu posición. Tu agua dulce está bajando. Las provisiones se consumen. Necesitas encontrar tierra pronto. Y entonces ves algo que hace que tu corazón late más rápido. Un pájaro. No cualquier pájaro. Una fragata, con su silueta distintiva y cola bifurcada. Vuela de este a oeste al amanecer. Para un navegante polinesio, ese pájaro no es un animal bonito. Es un GPS biológico volador que acaba de decirte exactamente dónde está la tierra más cercana. Porque las fragatas son aves terrestres que pescan en el océano pero anidan en islas. Al amanecer vuelan hacia afuera para pescar. Al atardecer regresan a casa. Si ves una fragata volando hacia el oeste al amanecer, hay tierra al oeste, probablemente dentro de 50 a 80 kilómetros. Acabas de reducir tu radio de búsqueda de infinito a navegable. Los navegantes polinesios memorizaban el comportamiento de docenas de especies de aves marinas con el mismo rigor que memorizaban estrellas. Las fragatas tenían rango de vuelo de 70 a 90 kilómetros desde tierra. Los charranes comunes volaban hasta 150 kilómetros, pero solo durante la temporada de anidación. Los petreles de tormenta rara vez se alejaban más de 30 kilómetros de sus colonias. Los albatros eran inútiles como indicadores, porque vagaban miles de kilómetros en el océano abierto, y verlos no significaba nada sobre proximidad a tierra. Cada especie tenía patrones específicos, horarios de vuelo, altitudes preferidas, comportamientos de alimentación, rangos estacionales.
Un navegante maestro podía ver un pájaro en el horizonte y extraer múltiples datos: especie, dirección de vuelo, hora del día, comportamiento, y traducir eso instantáneamente en información navegable. Ver 3 fragatas volando en formación hacia el noreste al atardecer significaba tierra habitada al noreste, probablemente 50 a 70 kilómetros, con buenas zonas de pesca entre aquí y allá. Pero las aves ofrecían más que direcciones. Sus comportamientos revelaban características de las islas antes de verlas. Las colonias grandes de aves marinas anidando significaban islas con acantilados adecuados y pesca abundante cercana. Probablemente islas volcánicas altas con ecosistemas robustos. Ver solo unas pocas aves dispersas sugería atolones pequeños con recursos limitados. Observar pelícanos significaba aguas poco profundas y lagunas, típicas de atolones de coral. Los navegantes también rastreaban rutas migratorias estacionales. El charrán ártico migra anualmente desde el Ártico hasta la Antártida y vuelta, la migración más larga de cualquier animal. Los navegantes polinesios sabían que ciertas especies aparecían en ciertas latitudes solo durante meses específicos. Ver esas especies fuera de tempora significaba que habías derivado hacia latitudes incorrectas y necesitabas ajustar rumbo hacia el norte o sur. Era biogeografía práctica, usada como sistema de corrección de navegación. Luego estaban las nubes, señales que permanecían legibles cuando todo lo demás fallaba. Las islas altas crean sus propios microclimas. El aire caliente sobre tierra sube, creando corrientes ascendentes que forman nubes estacionarias. En un océano donde las nubes normalmente derivan con el viento, una nube que permanece en el mismo lugar relativo durante horas significa tierra debajo de ella. Los navegantes polinesios escaneaban el horizonte buscando estas nubes estacionarias. Podían detectar islas altas a 150 kilómetros de distancia, en días despejados, simplemente observando dónde se acumulaban nubes que no se movían. Los atolones bajos no generaban nubes estacionarias, pero creaban un efecto diferente: reflexión de luz. Las lagunas de atolones poco profundos, con fondos de arena blanca, reflejan luz hacia arriba. Esto crea un resplandor verdoso, distintivo en la parte inferior de nubes bajas, visible hasta 50 kilómetros antes de que el atolón mismo sea visible. Los navegantes lo llamaban lapa o telapa, la iluminación de la laguna. Ver ese resplandor verdoso significaba atolón adelante, prepárate para navegación de arrecife. El color del océano mismo era otra señal rica. El agua del océano profundo es azul oscuro, casi índigo. El agua sobre plataformas de arrecife poco profundas cambia a turquesa brillante. El agua cerca de desembocaduras de ríos arrastra sedimentos marrones. El agua sobre lechos de algas aparece verde oscuro. Un navegante experimentado rastreaba constantemente cambios de color del agua. Ver una transición repentina de azul profundo a turquesa significaba que acabas de cruzar el borde de una plataforma de arrecife sumergida. Si estabas buscando una isla, ese cambio de color significaba que, probablemente, estabas a 5 a 20 kilómetros del arrecife emergente. Los navegantes también observaban líneas de espuma y convergencia, donde corrientes oceánicas se encontraban. Estas zonas de convergencia atraían peces, lo que atraía aves, lo que indicaba potencialmente proximidad a tierra, si los patrones eran consistentes durante días. Era oceanografía física, leída visualmente sin instrumentos. Y luego estaba el truco más extraordinario de todos: navegación por bioluminiscencia. El plancton marino produce luz cuando se agita.
De noche, las olas rompen con destellos azul-verde. Los peces que nadan rápido dejan estelas brillantes. Una canoa moviéndose a través del agua crea un resplandor continuo. Los navegantes polinesios descubrieron que podían leer patrones de olas mediante bioluminiscencia cuando estaba demasiado oscuro para ver. En noches sin luna, sin estrellas visibles por nubes, observaban los patrones de luz en el agua. Las olas regulares del océano abierto creaban destellos rítmicos predecibles. Las olas refractadas alrededor de islas distantes creaban patrones de interferencia visibles como geometrías complejas de luz pulsante. Era lectura de olas con efectos especiales naturales. Los estudios modernos han confirmado que la bioluminiscencia es lo suficientemente brillante en aguas ricas en plancton para revelar estructuras de olas a observadores adaptados a la oscuridad. Lo que suena místico era simplemente usar todas las herramientas disponibles, incluso luz biológica. Los experimentos del Hokulea validaron cada una de estas técnicas bajo condiciones controladas. Durante un viaje de 1986 de Hawái a Nueva Zelanda, el navegante Nainoa Thompson documentó meticulosamente cada método que usaba. En un período de 5 días con cielos nublados sin estrellas visibles, mantuvo rumbo usando secuencialmente patrones de olas al amanecer, dirección del viento predominante, vuelo de charranes comunes al mediodía, color cambiante del agua al atardecer y bioluminiscencia durante la noche. 5 técnicas diferentes en 5 momentos diferentes, cada una proporcionando fragmentos de información que acumulativamente mantenían la canoa en curso. Cuando las estrellas finalmente reaparecieron, su posición calculada estaba a menos de 40 kilómetros de la posición verificada por GE, PS oculto llevado por investigadores. 5 días de navegación sin instrumentos, con precisión del 1% sobre 1000 kilómetros totales. Aquí está la síntesis que convierte esto de impresionante a asombroso. Ninguna de estas técnicas funciona bien aisladamente. Las aves te dicen dirección de tierra, pero no distancia precisa. Las nubes estacionarias funcionan solo en islas altas, no atolones. Los colores del agua requieren luz diurna y visibilidad clara. La bioluminiscencia necesita oscuridad y aguas ricas en plancton. Los patrones de olas son sutiles y requieren mares relativamente tranquilos para leer precisamente. Cada técnica tiene limitaciones, condiciones donde falla o se vuelve ambigua, pero el sistema polinesio entrelazaba 7 técnicas diferentes, de manera que las fortalezas de una cubrían las debilidades de otra. Las estrellas te guiaban de noche, el sol te guiaba de día. Cuando las nubes cubrían ambos, las olas y corrientes proporcionaban respaldo. Cuando las tormentas hacían ilegibles las olas, observabas aves. Cuando no había aves, observabas nubes. Cuando la visibilidad era terrible, esperabas la noche y leías bioluminiscencia. Siempre había algo que leer, alguna señal disponible. Esta redundancia integrada no era accidental. Era diseño de sistemas sofisticados, desarrollado a través de 1000 años de prueba y error empírico. Los navegantes que dependían de una sola técnica morían cuando esa técnica fallaba. Los navegantes que desarrollaban múltiples técnicas de respaldo sobrevivían. Sus métodos se transmitían. Sus estudiantes agregaban refinamientos. Generación tras generación, el sistema crecía más robusto. Para el tiempo que alcanzó su forma madura alrededor del año 1200, la navegación polinesia era posiblemente el sistema de navegación
sin instrumentos más resistente a fallos jamás creado. No porque ninguna técnica individual fuera mágica, sino porque el sistema completo era antifrágil. Mejoraba bajo estrés porque siempre tenías opciones de respaldo. Perder navegación estelar durante 3 días era inconveniente, no catastrófico, porque inmediatamente cambiabas a otros métodos. Compara esto con navegación europea del siglo XVI. Los marineros tenían brújulas magnéticas, astrolabios, cartas náuticas y ballestas para medir ángulos. Tecnología superior en papel. Pero todos sus métodos dependían de instrumentos físicos que podían perderse, romperse o mojarse y volverse inútiles. Una brújula rota en medio del Atlántico era potencialmente fatal, porque los marineros europeos no entrenaban métodos de respaldo sin instrumentos. Se volvían indefensos. Los navegantes polinesios nunca eran indefensos, porque nunca dependían de objetos físicos que podían perderse. Todo estaba memorizado. Todo estaba en observación directa del entorno. Su tecnología era conocimiento, no artefactos. No podías perder conocimiento en una tormenta. No se oxidaba con agua salada. No se rompía si la canoa volcaba. Era antifrágil por diseño. Y aquí está el detalle final que cementa su genialidad. Enseñaban redundancia desde el principio. Los estudiantes de navegación no aprendían una técnica a la perfección y luego pasaban a la siguiente. Aprendían las 7 simultáneamente desde el día 1. Practicaban cambiar fluidamente entre métodos según condiciones. Un ejercicio de entrenamiento común era navegar hacia una isla conocida usando solo un método específico, luego regresar usando un método diferente. Esto construía intuición sobre cuándo cada técnica era confiable y cuándo cambiar. Para cuando un navegante completaba su entrenamiento de 20 años, cambiar entre métodos era instintivo. No pensaban conscientemente navegar por estrellas ahora, cambiar a aves después. Simplemente observaban continuamente todo simultáneamente, y su cerebro integraba las señales automáticamente. Era como un músico de jazz experimentado que no piensa conscientemente en teoría musical mientras improvisa. El sistema se volvía intuitivo a través de miles de horas de práctica, pero la intuición estaba construida sobre fundamentos sistemáticos rigurosos. Los polinesios cruzaron 16.000 kilómetros de océano sin mapas porque convirtieron el océano mismo en el mapa. Cada ola era información. Cada pájaro era un marcador direccional. Cada estrella era una ruta. Cada cambio de color del agua era una advertencia o promesa. No conquistaron el Pacífico a pesar de carecer de instrumentos. Lo conquistaron porque desarrollaron algo más poderoso que instrumentos. Un sistema integrado de conocimiento ambiental tan completo, tan redundante, tan rigurosamente transmitido, que funcionaba cuando cualquier sistema de instrumento único fallaría. Y eso plantea una pregunta final inquietante. ¿Cuántas otras culturas desarrollaron conocimiento igualmente sofisticado que simplemente descartamos porque no se parecía a ciencia occidental? Hay una tentación cuando estudiamos culturas antiguas de romantizarlas o subestimarlas. O las convertimos en sabios místicos en perfecta armonía con la naturaleza, o las descartamos como primitivas esperando que la civilización occidental las rescate. Ambas perspectivas cometen el mismo error fundamental. Asumen que la ausencia de tecnología occidental equivale a ausencia de sofisticación. Los polinesios destruyen esa falsa dicotomía completamente. No tenían brújulas, así que desarrollaron navegación por casas estelares con 320 estrellas memorizadas. No tenían mapas de papel,
así que crearon cartas de varillas tridimensionales que codificaban hidrodinámica oceánica. No tenían instrumentos de metal, así que convirtieron aves, nubes, colores del agua y bioluminiscencia en sistemas de navegación integrados. No superaron la falta de tecnología occidental. Hicieron algo más impresionante. Demostraron que la tecnología occidental no era la única ruta hacia dominar desafíos extremos. Era simplemente una ruta. Considera lo que realmente lograron. Colonizaron más de 1000 islas dispersas a través de 1/3 del planeta. Establecieron rutas comerciales que conectaban culturas separadas por distancias equivalentes a Europa hasta Asia Central. Mantuvieron estas rutas durante más de 1000 años. Transportaron familias, animales, semillas y herramientas a través de océanos que hundían regularmente a galeones españoles del siglo XVI, equipados con brújulas, astrolabios y mapas. Su tasa de éxito era lo suficientemente alta para que poblaciones viables se establecieran en islas remotas que nadie había pisado antes. Hawái se pobló exitosamente, Rapa Nui se pobló exitosamente, Nueva Zelanda se pobló exitosamente. Cada una de estas expediciones requería precisión de navegación que rivalizaba con cualquier cosa que Europa lograra antes del siglo XVIII, y lo hicieron sin escribir una sola ecuación, sin forjar un solo instrumento de metal, sin desarrollar matemáticas formales como Occidente las reconoce. Aquí está el giro filosófico que incomoda. Los polinesios no tuvieron éxito a pesar de su contexto tecnológico. Tuvieron éxito precisamente por él. La ausencia de instrumentos de navegación mecánicos los forzó a desarrollar un sistema que era intrínsecamente más robusto que cualquier cosa basada en artefactos físicos. Las brújulas se rompen, los astrolabios se pierden en tormentas, las cartas náuticas se empapan y se vuelven ilegibles. Pero el conocimiento memorizado nunca se rompe. La habilidad de leer estrellas nunca se oxida. La capacidad de interpretar comportamiento de aves nunca se moja y se vuelve inútil. Su sistema era antifrágil porque estaba construido sobre conocimiento humano acumulado en lugar de sobre artefactos. Cada generación refinaba el sistema. Cada navegante que sobrevivía a un viaje difícil agregaba conocimiento. Cada maestro que entrenaba estudiantes transmitía siglos de sabiduría empírica. El sistema mejoraba constantemente porque estaba vivo, evolucionando, integrado en comunidades humanas, en lugar de congelado en manuales de instrucción. La resistencia europea a reconocer esto revela más sobre prejuicios coloniales que sobre realidad polinesia. Cuando el capitán James Cook, en 1769, presenció navegación polinesia, su respuesta fue escepticismo. Cuando académicos del siglo XIX encontraron obsidiana de Rapa Nui en las Marquesas, propusieron deriva continental en lugar de comercio intencional. Cuando Thor Heyerdahl, en 1947, flotó desde Perú a Polinesia, lo presentó como evidencia de que los polinesios no podían navegar activamente. Cada explicación alternativa, sin importar cuán ridícula, era preferible a admitir que una cultura sin escritura, sin metal, sin lo que Europa consideraba los marcadores de civilización avanzada, había logrado hazañas de navegación que Europa no igualaría durante siglos. El mensaje implícito era siempre el mismo. Si no se parece a ciencia europea, no puede ser sistemático, riguroso o sofisticado. Debe ser suerte, instinto o magia. Esta subestimación tuvo consecuencias devastadoras. Los colonizadores europeos desalentaron activamente la navegación tradicional polinesia. Los misioneros cristianos
la catalogaron como práctica pagana. Los gobiernos coloniales prohibieron viajes de larga distancia sin permisos, que requerían barcos de estilo europeo. Las escuelas de navegación tradicionales cerraron. Los maestros navegantes murieron sin transmitir completamente su conocimiento, porque ya nadie valoraba aprenderlo cuando los barcos de vapor prometían transporte más rápido. Para 1950, el arte estaba casi extinto. Menos de una docena de navegantes en todo el Pacífico todavía conocían las técnicas completas. Un cuerpo de conocimiento que tomó 1000 años desarrollar casi desapareció en 2 generaciones, porque los colonizadores asumieron que su tecnología era superior y que el conocimiento indígena era obsoleto. No preguntaron si la navegación polinesia tenía ventajas, simplemente la reemplazaron. El Renacimiento, que comenzó en 1973 con la construcción del Hokulea, fue tanto político como práctico. Los hawaianos nativos estaban reclamando identidad cultural en una época de movimientos de derechos indígenas. Decidieron que reconstruir una canoa tradicional y navegar usando métodos ancestrales sería una declaración poderosa. Somos descendientes de navegantes maestros, no de salvajes primitivos que necesitaban civilización europea. El viaje inicial, en 1976, fue profundamente riesgoso. Si fallaban, validarían un siglo de narrativas coloniales sobre inferioridad indígena. Si tenían éxito, reescribirían la historia. Navegaron 1000 kilómetros de Hawái a Tahití sin instrumentos modernos y llegaron con precisión asombrosa. No fue suerte, fue Mau Piai Look, el maestro navegante de Satahual, aplicando sistemáticamente técnicas que su cultura había preservado. Ese viaje único hizo más por desmantelar estereotipos coloniales que 1000 artículos académicos. Probó inequívocamente que la navegación polinesia no era folclore. Era ingeniería sofisticada que funcionaba. Desde entonces, el Hokulea ha completado más de 30 viajes, ha circunnavegado el Pacífico, ha entrenado a una nueva generación de navegantes tradicionales, ha inspirado la construcción de docenas de otras canoas de recreación a través de Polinesia. El conocimiento que casi se extingue ahora se enseña en escuelas formales. Los navegantes jóvenes están aprendiendo casas estelares, lectura de olas, interpretación de comportamiento de aves. El sistema está reviviendo. Pero aquí está la parte importante. No está reviviendo como nostalgia o turismo cultural. Está reviviendo porque las personas finalmente reconocen su valor intelectual. La navegación polinesia representa una forma fundamentalmente diferente de relacionarse con el entorno. No trata la naturaleza como algo que debe conquistarse con tecnología, sino como algo que debe leerse, comprenderse, integrarse. Es ciencia ecológica en lugar de ciencia mecanicista. Ambos enfoques son válidos. Ambos son sofisticados. Simplemente resuelven problemas de maneras diferentes. Esto plantea una pregunta incómoda sobre cuánto conocimiento hemos perdido. Los polinesios no son únicos. Cada cultura indígena que fue colonizada tenía conocimiento profundo de sus entornos. Los aborígenes australianos navegaban el Outback, usando memoria topográfica detallada, transmitida oralmente a través de canciones. Los inuit del Ártico viajaban miles de kilómetros en paisajes de hielo aparentemente idénticos sin perderse. Los beduinos navegaban desiertos usando estrellas, patrones de viento y memoria geográfica. Los cazadores-recolectores amazónicos conocían las propiedades medicinales de miles de plantas que la medicina moderna recién está comenzando a estudiar. Cada uno de estos cuerpos de conocimiento
tomó milenios desarrollarse. Cada uno era sofisticado dentro de su contexto, y colonizadores europeos descartaron casi todos como superstición primitiva, porque no se parecían a ciencia europea. ¿Cuánta farmacología se perdió cuando se extinguieron idiomas amazónicos? ¿Cuánta navegación terrestre se perdió cuando se forzó a los aborígenes a reservas? ¿Cuánta meteorología práctica se perdió cuando los últimos ancianos que podían leer patrones climáticos murieron sin estudiantes? La lección no es romantizar culturas indígenas ni rechazar tecnología occidental. La brújula magnética es genuinamente útil. El GPS es extraordinariamente preciso. La ciencia occidental ha logrado maravillas. La lección es más sutil. La ausencia de tecnología occidental no implica ausencia de sofisticación. Implica sofisticación de un tipo diferente, desarrollada para contextos diferentes, valorando objetivos diferentes. Los polinesios no necesitaban brújulas porque desarrollaron algo que funcionaba mejor para sus necesidades específicas. Su sistema era más robusto en océanos abiertos, sin puntos de referencia, porque integraba información ambiental que las brújulas ignoran. No era primitivo, era diferente, y diferente no significa inferior, significa adaptado a un desafío diferente. Cuando subestimas una cultura porque carece de tecnología que reconoces, no estás evaluando su sofisticación. Estás revelando los límites de tu imaginación. No puedes concebir que existan múltiples rutas hacia resolver problemas complejos. Asumes que tu camino es el único válido. Los polinesios cruzaron el océano más grande de la Tierra durante 1000 años antes de que Europa siquiera supiera que existía. Lo hicieron con canoas, estrellas memorizadas y conocimiento transmitido oralmente. Cuando finalmente llegaron barcos europeos con velas de lona, cascos de acero y brújulas magnéticas, no trajeron navegación superior. Trajeron navegación diferente. La navegación polinesia ya había logrado todo lo necesario: exploración, comercio, migración, colonización. Había resuelto el problema completamente usando herramientas diferentes. Entonces aquí está la verdad humana universal que los polinesios encarnan. La ingenuidad florece en las restricciones. Cuando no puedes depender de instrumentos, desarrollas observación. Cuando no puedes escribir conocimiento, desarrollas memoria cultural. Cuando no puedes navegar solo, desarrollas sistemas de entrenamiento intergeneracionales. Cada limitación los forzó a innovar de maneras que las culturas con instrumentos nunca consideraron. Y esas innovaciones crearon un sistema tan robusto, tan integrado, tan profundamente conectado con el entorno, que funcionaba donde sistemas de instrumentos fallaban. No conquistaron el Pacífico a pesar de sus limitaciones. Lo conquistaron transformando limitaciones en ventajas. Cada vez que miras el océano, estás viendo lo que los polinesios veían: un libro abierto, escrito en olas, estrellas, aves y luz. La diferencia es que ellos aprendieron a leerlo. Pasaron 1000 años desarrollando alfabetización oceánica tan completa que podían navegar 16.000 kilómetros sin instrumentos. Ese conocimiento no está perdido, está reviviendo, está siendo enseñado, está probando una y otra vez que la mente humana, cuando se dedica durante generaciones a comprender profundamente su entorno, puede lograr cosas que hacen que la tecnología parezca torpe. No necesitas instrumentos si te conviertes en el instrumento. No necesitas mapas si memorizas el territorio. No necesitas GPS si aprendes a leer el océano como los polinesios lo hacían, como un sistema viviente repleto de señales esperando ser interpretadas.
Esa habilidad no está obsoleta, es eterna. Y cada vez que la subestimamos, perdemos algo precioso sobre lo que los humanos podemos lograr cuando realmente prestamos atención al mundo que nos rodea.